regulación metabólica son los procesos que nos van a servir para mantener la homeostasis a nivel molecular, es decir, mantener el orden. Generalmente la regulación se regulan las primeras enzimas de una ruta. Porque, digamos, por ejemplo, nosotros, como tenemos este ejemplo aquí de la glucólisis, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Pero aquí tenemos lo que es la exoquinasa. Esta es la primera enzima de esta ruta. Cuando nosotros regulamos la exoquinasa, automáticamente estamos regulando el flujo por la ruta. Entonces, regulamos toda la glucólisis, simplemente regulando una enzima. Y generalmente las enzimas que son reguladas son justamente estas enzimas principales, las enzimas primarias de la ruta, las que están de primero. Porque imaginemos, ¿no? La exoquinasa tiene un mecanismo de regulación en el cual, esto probablemente ya lo vieron en la BioQ 1, con las enzimas, que las enzimas hay algunas enzimas que se translocan o se secuestran, ¿no? Una de estas enzimas es la exoquinasa. La exoquinasa se secuestra y ya no ocurre la ruta, ¿no? Entonces, a nosotros secuestrar la exoquinasa, estaríamos automáticamente regulando toda la glucólisis, porque ya no hay exoquinasa, ya no hay glucólisis. Pero también hay otras formas de regular, ¿no? Como regulando la concentración de sustrato. A mayor concentración de sustrato va a haber una mayor formación de producto. Mecanismos de translocación de la enzima, como el que les mencioné. La regulación alostérica y la modificación covalente, que la regulación alostérica, imagino que también ya la vieron en Bioqui, que es un cambio de conformación que va a sufrir la enzima al unirse una molécula reguladora o un modificador alostérico. Digamos, por ejemplo, creo que, sí, aquí tengo un ejemplo cabal de esto. Está la aspartato transcarbamilasa. Esta es una enzima que transforma el aspartato en CTP como producto final. Y es regulada por el mismo CTP. Entonces, tenemos la aspartato transcarbamilasa, que se va a tener una conformación activa, que va a ser un estado R, y una conformación inactiva, que va a ser un estado T. Y este cambio entre estados se va a producir cuando se unan los CTPs. Entonces, la regulación alostérica como tal no va a ser, digamos, una completa, ¿cómo decirlo? Como un completo inactivación de la enzima, sino que se va a modificar su afinidad por los sustratos. Entonces, así se va reduciendo el flujo, se reduce el flujo en las rutas, ¿no? Entonces, este también es un mecanismo de retroinhibición o feedback, porque si nos damos cuenta, el mismo producto de la ruta es el que está inactivando la ruta. Y esto lo vamos a ver más adelante, son mecanismos muy importantes, porque si nos damos cuenta, una vez hay un exceso de este producto, de este CTP, se va a inactivar la enzima. Entonces ya no va a poder seguirse produciendo más y ya no va a poder seguir habiendo más CTP en exceso, digamos, ¿no? Entonces esto nos va a permitir regular la ruta para evitar excesos de productos que nos lleven a una acumulación de sustancias tóxicas, ¿no? Pero regresemos ahorita a las distintas regulaciones. Tenemos también las modificaciones covalentes, que estas son cambios químicos que van a sufrir las enzimas. Fosforilaciones, desfosforilaciones, estas son las más comunes. Y van a activar o inactivar a la enzima, digamos. Y tenemos las proteínas reguladoras, que las proteínas reguladoras se unen a la enzima y van a modificar su afinidad por sustratos en otras enzimas o también su actividad. O sea, nuevamente van a modificar el flujo de la ruta. Como nos damos cuenta, todas estas lo que buscan es modificar el flujo de energía por la ruta, es decir, qué tanto se va a producir. ¿Qué es como en sí la bioenergética? La bioenergética es el estudio cuantitativo de las transducciones de energía. Las transducciones de energía son cambios de una forma de energía en otra, que van a tener lugar en las células vivas. Las transducciones de energía obedecen a las leyes de la termodinámica. Estas son leyes que ya conocemos, pero que vamos a definirlas ahora en términos de bioquímica. Estas son definiciones que yo saqué del libro de Leninger, ¿no? La primera ley de la termodinámica es la que dice que en cualquier cambio físico o químico
la cantidad total de energía en el universo va a permanecer constante. Y la energía puede cambiar de forma o puede ser transportada de una región a otra, pero no va a ser creada ni tampoco destruida. Y la segunda, que nos dice que en todos los procesos naturales hay un aumento en la entropía del universo. Y el universo tiende siempre hacia un aumento del desorden. Las reacciones ocurren espontáneamente siempre que haya aumento hacia la entropía. Bueno, vamos a definir otros conceptos que es bastante importante que tengamos claros y sepamos diferenciar, que son qué es la energía libre de Gibbs, que se representa generalmente por una G. Es la cantidad de energía capaz de realizar trabajo durante una reacción a temperatura y presión constantes. Cuando nosotros tengamos un cambio de energía libre de Gibbs menor de 0, es decir, negativo, la reacción va a ser exergónica. Y cuando nosotros tengamos un cambio de energía libre de Gibbs mayor a 0, es decir, un valor positivo, va a ser energónica. Una reacción exergónica va a ocurrir de forma espontánea, pero una reacción energónica no, porque una reacción energónica va a necesitar que nosotros le proporcionemos energía, o el sistema le proporcione energía. Entonces no va a poder ocurrir de forma espontánea, mientras que las exergónicas sí. Lo que es la entalpía, que se representa por una H, la entalpía es el contenido calórico del sistema de reacción, es la tendencia a adquirir el estado de enlace más estable. Una reacción que libera calor es exotérmica y va a tener una entalpía con valor negativo. Una reacción que toma calor o requiere calor va a ser endotérmica y va a tener una entalpía con valor positivo. ¿Y qué es la entropía? Que se representa con una S. Es la expresión cuantitativa de la aleatoriedad o el grado de desorden de un sistema. La variación de energía libre estándar va a estar directamente relacionada con la constante de equilibrio, que la constante de equilibrio ya la conocemos, ya estamos bastante familiarizados con ella porque la miramos bastante en todo lo que son las químicas generales, ¿no? Y en el análisis inorgánico. Pero es esta razón entre lo que son los productos elevados a su coeficiente, es decir, la cantidad de moléculas que va a haber, los moles, y sobre los reactivos, ¿no? Elevados también a su coeficiente numérico. La variación de energía libre estándar, que si nos damos cuenta, la diferencia es que va a ser prima, es una tendencia a una fuerza de una reacción de desplazarse hacia el equilibrio, a condiciones bioquímicas estándar. Esto es importante que lo diferenciemos como tal de la energía libre de Gibbs, porque la energía libre estándar va a ser, como su nombre lo dice, a condiciones estándar. Y a condiciones estándar bioquímicas, en este caso porque nosotros vamos a tratar con sistemas celulares. Esto quiere decir que el pH se va a mantener generalmente a 7 y va a haber una concentración de agua de 55.5 moles. Pero esto no son, estas no son condiciones que van a estar siempre. En este caso, estas se producen porque son las que nosotros tomamos como teóricas, digamos, ¿no? O sea, la energía libre estándar del prima estándar nos va a servir como lo que nosotros esperaríamos tener de energía libre estándar a condiciones estándar bioquímicas de una reacción. Pero la energía libre de Gibbs, este cambio de energía libre, va a ser lo que realmente vamos a tener, como lo experimental, digamos, lo que realmente nosotros vamos a obtener. Porque no va a ser a condiciones estándar. Entonces, esta es la principal diferencia. La variación de energía libre estándar, condiciones estándar bioquímicas. La energía libre de Gibbs va a ser a condiciones variables. Esto quiere decir que la concentración de los reactivos y los productos no va a ser siempre la misma. Y ahí vamos a ver más adelante, les voy a mostrar justamente en la siguiente diapositiva cómo estas dos se relacionan en una ecuación, ¿no? Pero la ecuación con las que las tenemos ahorita es que el cambio de energía libre estándar, que es esta, es igual al cambio de la entalpía menos la temperatura, que la temperatura es en grados Kelvin, por el cambio de la entropía. Bueno, esto era lo que les decía, que la relación exponencial esta va a ser una relación exponencial en la que pequeños cambios en el cambio de energía libre estándar van a corresponder a grandes cambios en la constante de equilibrio. El cambio de la energía libre estándar corresponde a la diferencia entre la energía libre de los productos y la energía libre de los reactivos en condiciones estándar. Esto quiere decir pH de 7, un pH neutro en el cual se van a encontrar las células,
temperatura 25, que esta la tenemos que convertir a grados Kelvin cuando nosotros hagamos problemas, que vamos a tener uno más adelante, y una concentración inicial de 1 molar. Esto quiere decir que todos los reactivos van a tener una concentración de 1 molar y los productos también. Y la presión va a ser de 1 atmósfera. Ahora, el cambio en la energía de Gibbs corresponde a la variación de energía libre real, el que no tiene el prima. Y va a depender de las concentraciones de reactivos y productos. Y esta es la ecuación que les decía que las relaciona las dos. Si nos damos cuenta, esta es el cambio, la variación de energía libre real. Y este va a ser como nuestro valor, el que nosotros vamos a tener como experimental, digamos, en las condiciones diferentes. Y este va a ser como un valor teórico, porque muchas veces nos lo van a dar en diferentes tablas y ya nos van a decir como, para esta ecuación se espera que el cambio de energía libre estándar sea tal. Ahora usted averigüe a estas diferentes concentraciones cuál sería el cambio de energía libre real, ¿no? La variación de energía libre de una reacción es independiente de la ruta. Las enzimas no van a cambiar la constante de equilibrio, solo nos van a aumentar la velocidad a la que sea una reacción. Esto es bastante importante porque las enzimas como tal no nos van a alterar el equilibrio. O sea, van a aumentar la velocidad de la reacción, pero esto lo van a hacer porque van a disminuir la energía de activación necesaria para que la reacción se complete. Y lo que tenemos es que la relación entre la constante de equilibrio y la energía libre estándar es que cuando la constante de equilibrio es mayor a 1 y el cambio en la energía libre es negativa, la reacción va a transcurrir hacia adelante. Cuando la constante de equilibrio es igual a 1, el cambio de energía va a ser 0 y la reacción se va a encontrar en el equilibrio, no va a haber cambio. Cuando la constante de equilibrio es menor a 1, el cambio en la energía libre va a ser positivo y la reacción va a transcurrir en sentido inverso, es decir, de productos a reactivos. Y cuando transcurre hacia adelante es de reactivos hacia productos. Ahora vamos a ver el primer ejemplo. Este es lo más sencillo, ¿no? Solo para que comprendamos un poco mejor esto. Vamos a calcular el cambio de energía libre estándar de la reacción catalizada por la enzima fosfoglucomutasa. Dado que la concentración inicial de glucosa 1-fosfato es de 20 milimol y la concentración de la mezcla final es de glucosa 1-fosfato a 1 milimol y glucosa 6-fosfato a 19 milimol. Esto a 25 grados Celsius, y un pH de 7. Y la reacción nos pregunta si la reacción va a transcurrir con una pérdida o una ganancia de energía libre. Entonces, primero tenemos lo que es la ecuación. Esta es una ecuación muy muy sencilla. Si nos damos cuenta, solo un reactivo se transforma en un producto y está catalizado por una sola enzima. Vamos a utilizar la ecuación que vimos anteriormente. Como les mencioné, la temperatura nosotros la tenemos que convertir siempre, esto es muy importante, siempre la convertimos nosotros a grados Kelvin. Si nosotros colocamos la temperatura en grados Celsius, está malo todo. Entonces, acá les puse cómo convertirla. En una temperatura de 25 ya tenemos aquí dado que siempre van a ser 298, ¿no? Grados Kelvin. Pero si ustedes no les dan una temperatura de 25, ustedes ya saben cómo convertirla. Le suman 273.15. El doctor a veces utiliza el punto 15, pero generalmente no. Entonces yo en los exámenes les recomendaría no utilizarlo, ¿no? Porque él generalmente casi nunca lo utiliza, siempre solo utiliza el 273. Pero bueno, tenemos que la constante de equilibrio, eso es lo primero que tenemos que calcular siempre, la constante de equilibrio, porque esto es lo que nos va a dar las concentraciones. Son glucosa 6-fosfato sobre, que es nuestro producto, sobre glucosa 1-fosfato, que es nuestro reactivo. Nosotros teníamos el problema que la concentración de glucosa 6-fosfato era de 19 milimol y la de glucosa 1-fosfato era de 1 milimol. Entonces nos va a dar un 19. En este caso no tenemos tampoco coeficientes, ¿no? Entonces es mucho más sencillo, simplemente tenemos que dividir las concentraciones. Pero en caso los tuviéramos, se recuerdan que se eleva, o sea, elevaríamos esta concentración al coeficiente. Por ejemplo, acá tuviéramos 2, ¿verdad? Sería el 19 elevado a la 2. Y acá tuviéramos 3, sería 1 elevado. Tiene. Ahora, simplemente vamos a cambiar los términos en la ecuación. Tenemos R,
que R, si miramos acá, es la constante de los gases, que ya tiene un valor. Estos valores siempre se los dan en una tabla. No es como que se los tengan que aprender. De 8.315 joules sobre mol por Kelvin. Y la temperatura que nosotros ya convertimos a grados Kelvin. Esto por el logaritmo natural de 19, que es nuestra constante de equilibrio. Y esto nos va a dar un valor de menos 7295.9 joules sobre mol. O en este caso es menos 7.3 kilojoules sobre mol. En los exámenes siempre se les va a pedir que coloquen las dimensionales, entonces yo les recomiendo que vayan siempre colocándolas desde el inicio en la ecuación, o sea, no vayan a colocar solo el valor de la constante de los gases, sino que coloquen de una vez cuáles son las dimensionales de la constante de los gases, porque si no pueden ir perdiendo ahí dimensionales y ya en el resultado final ya no, el doctor las pone malas y no están bien las dimensionales, ¿no? Entonces lo mejor es siempre desde un inicio ir tomando todas las dimensionales. Y generalmente les dice si tienen que dar el resultado en joules sobre mol o si en kilojoules, ¿no? O sea, él les va a decir, no se preocupen con eso. Pero acá yo por si acaso se los doy en los dos, en las dos dimensionales. Ahora, según lo que vimos, si se recuerdan, el valor que nos dio de la variación de energía libre va a ser de menos 7.3, es un valor negativo. Los valores negativos eran de reacciones exergónicas o de reacciones endergónicas. ¿Exergónicas? Sí, exacto. Y si recordamos, las reacciones exergónicas transcurren de forma espontánea o no espontánea. Ajá, perfecto. Perfecto. Entonces, como es una reacción exergónica que transcurre de forma espontánea, nosotros vamos a tener una pérdida de energía libre, porque vamos a estar liberando energía en el sistema. Si fuera una reacción energónica, nosotros tendríamos y necesitaríamos ganar energía. ¿Quedó claro este problema o quieren que expliquemos algo? Bueno, sigamos. Las variaciones en la energía libre estándar son aditivas, se suman. Y cada reacción tiene su propia constante de equilibrio y su propia variación de energía libre estándar. Entonces, como miramos acá, tenemos la primera reacción. El reactivo A se transforma en el producto B. Tiene una variación de energía libre estándar. En la segunda reacción, el producto B va a ser ahora el reactivo y se va a transformar en el producto C. Y también tiene su propia variación de energía libre estándar. Al momento de sumarlo, ustedes se dan cuenta que ya no aparece B. ¿Por qué? Porque A se está transformando en B y B se está transformando en C. Entonces, como tal, la concentración de B aquí se cancela, digamos, ¿no? Ya nos quedaría únicamente lo que sería el reactivo inicial, que es A, y el producto final de todo el sistema de reacciones, que son A, que se transforma en C. Porque como esto está ocurriendo a una velocidad constante, esto está casi que automáticamente se está transformando A en C. Se está transformando A en B y B en C. Casi que automáticamente B deja de existir, digamos, ya no hay. Entonces, las variaciones de energía libre estándar las vamos a sumar. En caso nosotros tuviéramos más ecuaciones en un sistema, siempre las vamos a sumar. Y siempre vamos a escribir las ecuaciones por separado, ¿no? Porque así es más fácil verlo. Vamos a escribir, así como acá está escrito que A se transforma en B y que B se transforma en C, nosotros vamos a escribir, por ejemplo, como en el ejemplo que vamos a ver acá, que la glucosa más el fosfato inorgánico se transforma en glucosa 6-fosfato más agua. Y luego acá tenemos la segunda reacción. El ATP más agua se va a transformar en ADP más fosfato inorgánico. Si se dan cuenta, acá tenemos productos que van a estar comunes y que más adelante nosotros podemos decir, estos se cancelan, digamos, ¿no? Pero siempre como consejo, escríbanlas primero por separado, completas. No traten de escribir de un solo la ecuación ya con los productos cancelados, porque muchas veces así nos podemos equivocar, podemos
borrar lo que no se tenía que borrar y ahí ya estamos alterando todo, ¿no? Entonces siempre traten de escribir las ecuaciones por separado y ya luego pueden hacer algo así, como una sumatoria en la cual ya ustedes pueden cancelar los productos que se están repitiendo, digamos, que se están transformando en otros productos para ya quedar solo con los que realmente están participando. Ahora, una reacción termodinámicamente desfavorable puede acoplarse a una favorable, que es muy exergónica, por medio de un intermediario, o en este caso una enzima, que es lo que vamos a ver en este ejemplo. La reacción de la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato es una reacción con una variación de energía libre estándar positiva. Esto quiere decir que no va a ocurrir de forma espontánea y que necesita energía. Por lo tanto, y lo que va a ocurrir en la mayoría de sistemas, vamos a acoplar reacciones endergónicas a reacciones muy exergónicas, como es la hidrólisis de ATP, para proporcionarle esta energía para que la reacción ocurra. Entonces, si nos damos cuenta, la reacción del ATP es altamente exergónica. Tiene un valor de menos 30.5 kilojoules sobre mol. Entonces, cuando nosotros las acoplamos, vamos a tener a la glucosa con el fosfato inorgánico. El fosfato inorgánico, si se dan cuenta, vuelve a repetirse acá como producto de la segunda reacción. Entonces nosotros podemos tacharlo, lo quitamos y ya no va a aparecer más. Tenemos a la glucosa 6-fosfato y el agua. El agua aquí nuevamente se repite como reactivo en la segunda reacción, lo tachamos y lo quitamos. Únicamente nos va a quedar lo que sería el ATP más la glucosa, que se transforma en el ADP más la glucosa 6-fosfato. Ahora, como mencionamos, las variaciones de energía libre estándar son aditivas, entonces las podemos sumar. Es tan simple como sumar el 13.8 kilojoules por mol de la reacción de la glucosa más el menos 30.5 kilojoules sobre mol de la reacción del ATP. Y nos queda que la sumatoria, el cambio de la energía libre estándar, va a ser de menos 16.7 kilojoules por mol. Como ya dijimos, va a ser negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que una reacción que antes era endergónica, no era espontánea, no iba a ocurrir, ahora ya tiene una energía libre estándar negativa. Esto quiere decir que ahora ya es espontánea, ya puede ocurrir. Entonces, casi siempre en los sistemas celulares, cuando nosotros tengamos reacciones endergónicas que necesitan ocurrir, pero que no van a ocurrir de forma espontánea, vamos a ver que van a estar acopladas a reacciones exergónicas que les proporcionen la energía para que la reacción ocurra de forma espontánea. Ahora, hay una cosa que tenemos que distinguir bien, y es que las constantes de equilibrio no van a ser aditivas, mientras que la constante de equilibrio global va a ser el producto de los valores de las constantes de equilibrio de las reacciones individuales. Esto quiere decir que mientras que las variaciones de energía libre estándar nosotros sí las podemos sumar, las constantes de equilibrio nosotros no las vamos a poder sumar, solo las vamos a poder multiplicar. Vamos a ver los enlaces covalentes que van a participar en diferentes reacciones que vamos a ver más adelante, pero vamos a hacer como una especie de repaso, porque creo que esto ya lo vimos en la orga, de lo que es una rotura homolítica y una rotura heterolítica. En las roturas homolíticas, los enlaces covalentes van a romper de forma simétrica. Si vemos bien acá, tenemos este enlace carbono-carbono y se rompe a la mitad y queda un electrón en este par y otro electrón en este otro par. Cada uno de los átomos se va a quedar con uno de los electrones del par enlazante y lo que vamos a tener como resultado van a ser radicales libres, radicales de carbono. Mientras que en la rotura heterolítica vamos a tener este enlace carbono-carbono y si nos damos cuenta, mientras uno de los carbonos se queda con ambos electrones, el otro no, se queda con una deficiencia. Entonces vamos a tener una rotura asimétrica. El átomo más electronegativo se va a quedar con ambos electrones, mientras que el otro se va a quedar con una carga negativa. Y se van a formar entonces iones. Vamos a tener un carbanión y un carbocatión.
estas son las 5 principales reacciones que vamos a estar viendo durante todo este mes, digamos, ¿no? Que son la rotura y la formación de enlaces carbono-carbono, que es lo que vimos anteriormente, ¿no? Que por roturas heterolíticas se forman carboaniones que van a actuar como nucleófilos y carbocationes que van a actuar como electrófilos. Si nosotros recordamos, los nucleófilos eran compuestos ricos en electrones que los van a ceder, van a atacar a los electrófilos, que son pobres en electrones y que van a aceptar estos electrones del nucleófilo. Ahora, el reordenamiento, isomerización y la eliminación. Estas son redistribuciones de electrones que no van a alterar el estado de oxidación. Tenemos los radicales libres, que son rupturas homolíticas, en las cuales van a formar estos radicales libres, como vimos acá, que nos queda un átomo en cada uno, un átomo acá y un átomo acá, que es simétrico. Eso es lo que estamos obteniendo acá. Y estas van a ocurrir en isomerizaciones y descarboxilaciones. Si nos damos cuenta, estas no son excluyentes. Esto quiere decir que puede haber una reacción de isomerización de este segundo grupo, digamos, que también sea al mismo tiempo una reacción de radicales libres. Y tenemos transferencias de grupos. Transferencias de grupos acilo, glucosilo o fosforilo. Que esto de las transferencias de grupos fosforilo es lo que nosotros vamos a ver ahorita con lo del ATP, que es muy importante, porque es justamente esto lo que permite esa transferencia de energía, ¿no? Y esta transferencia es desde un nucleófilo hasta un electrófilo. Ahora, hay reacciones también de óxido-reducción, que es, sabemos que las reacciones de óxido-reducción se dan por medio de semirreacciones, una semirreacción de oxidación, una semirreacción de reducción y una semirreacción de oxidación. Entonces, la oxidación como tal va a ser la pérdida de electrones, mientras que la reducción va a ser una aceptación de los electrones. Ahora, ¿cuáles son estas moléculas que nos van a servir como moléculas de transferencia energética? El ATP transfiere energía química de las reacciones que las producen a las que la van a utilizar. Es por esto que el ATP une catabolismo y anabolismo. Es una moneda energética celular por excelencia. Cuando estábamos viendo uno de los primeros esquemas, que teníamos el catabolismo arriba y el anabolismo abajo, veíamos cabal que en medio teníamos estas moléculas energéticas, el ATP, el NAD, el NADP, que integran estos dos, unen catabolismo y anabolismo. Porque si nos damos cuenta, el catabolismo puede ocurrir sin anabolismo, porque el catabolismo produce energía, va a ocurrir de forma espontánea. Pero el anabolismo no va a poder ocurrir sin catabolismo. Si nosotros no tenemos estas moléculas de transferencia energética que unan el catabolismo al anabolismo, no puede ocurrir, porque el anabolismo requiere energía. Y si no se le proporciona la energía que requiere, es imposible que estas reacciones se lleven a cabo, ¿no? Esta es la importancia de estas moléculas de transferencia energética, que nos van a permitir llevar a cabo reacciones que espontáneamente no ocurrirían porque son energónicas. Tenemos el ATP, que transfiere energía química. Acá vemos que el ATP está formado por fosfatos, una pentosa, ribosa y una base nitrogenada. Lo que nos va a proporcionar la energía son estos enlaces de acá, los enlaces del fosfato. Este primer enlace va a ser el del fosfato con la pentosa, es un enlace éster. Este no va a ser energético, o sea, la rotura acá no nos va a proporcionar mayor energía. Estos enlaces, en cambio, los que están uniendo a los fosfatos entre sí, son enlaces anhidro. Estos enlaces sí son energéticos y son altamente energéticos. Entonces, tenemos el fosfato alfa, que si recordamos, se va nombrando en base a cómo están unidos al carbono, ¿no? de la ribosa, que sería este alfa, beta, gamma, vamos así como que de retroceso, ¿no? Entonces, este no nos va a proporcionar energía si lo rompemos acá. Mientras que este sí nos va a proporcionar energía, igual que este. Este, cuando nosotros rompemos acá, va a ser el enlace más energético. Este enlace de gamma. Ahora, el ATP tiene alrededor de 3.7 cargas negativas.
Y generalmente no lo vamos a encontrar así, sino que va a estar unido a magnesio. El magnesio se va a unir, a ver si puedo. El magnesio se va a estar uniendo acá, va a tener acá, acá, aquí va a tener magnesio con una carga, ay, perdón, magnesio. Ustedes imaginen que dice magnesio ahí. Magnesio con una carga de... Ay, Dios. Bueno, pero es 2 más. Bueno, generalmente nosotros vamos a encontrar el ATP unido a magnesio, porque el magnesio va a ser el cofactor del ATP en la mayoría de reacciones que nosotros vamos a ver, y sin este no van a llevarse a cabo las reacciones. Entonces el magnesio es un cofactor muy importante y casi siempre lo vamos a ver que cuando nos den las reacciones nos van a dar ATP, magnesio 2 más. Ahora, si miramos abajo tenemos una tabla que nos dice los valores de energía libre estándar. ¿Qué nos dicen los valores de energía libre estándar de cada una de las rupturas, ¿no? De acá del grupo fosfato. Este es el capítulo 13. Cabal al final está como la referencia de qué capítulo, pero esto de la bioenergética es capítulo 13 del libro de Leninger. Y la verdad es que sí se los recomiendo que lo lean, porque en general para la Bioki 2 sí es bastante importante que vayan leyendo el libro. Quizás, yo imagino que ya han de estar familiarizados con Leninger porque por la Bioki 1, ¿no? Pero en la Bioki 2, si no, ustedes no leyeron el Leninger en la Bioki 1, sí les recomendaría que lo leyeran en la Bioki 2. Porque sí hay temas que como son tan largos, el doctor muchas cosas las deja así como que a medias o no, o les dice como de que bueno, ustedes eso lo pueden revisar en el libro. Entonces si uno no lo revisa, pues sí se queda como con la duda, ¿no? Como de, ¿y entonces qué pasaba aquí, no? Entonces yo sí les recomiendo leer Leninger. Yo sé que Leninger es feo porque a veces es muy aburrido el libro, pero sí es bueno leerlo. El doctor saca la mayoría de preguntas de ahí. Igual los problemas, vamos a ver más adelante, bueno, no sé si nos dé tiempo hoy, pero quizás mañana que terminemos este tema, vamos a ver problemas que son del libro, cabal, porque él los problemas que pone en los exámenes los saca del libro. Quizás ya se dieron cuenta con la Bioki 1, cabal, que los problemas que él pone en los exámenes son problemas que están hasta el final de los capítulos, ¿no? Entonces vamos a ir repasándolos. Pero sí, este es capítulo 13. Pero bueno, solo vamos a terminar esta diapositiva y vamos a tener un descanso porque ya vi que ya me pasé. Pretendía que fuera las 45, pero seguía hablando. Pero ya vamos a tener un descanso, no se preocupen. Pero bueno, la cosa es que acá vemos en esta tabla que acá están los cambios de energía libre estándar. Entonces, podemos ver que cuando el ATP se transforma, se hidroliza en ADP y fosfato inorgánico, este PI es fosfato inorgánico, es decir, uno de estos, tenemos una energía libre de menos 30.5, o sea, es muy exergónico. Cuando el ADP, es decir, esto que quedaría acá, se hidroliza a AMP y a fosfato inorgánico, obtenemos una energía libre aún más alta, de menos 32.8. Y cuando el ATP directamente se hidroliza acá y obtenemos el AMP y el PPI es pirofosfato inorgánico, tenemos una energía aún más alta, o sea, de menos 45.6. Pero, ¿qué pasa? Generalmente la reacción que se da es esta. La hidrólisis de ATP y se transforma en ADP y tenemos fosfato inorgánico. O sea, uno se puede preguntar por qué es que esta es la que ocurre más si no es la más energética. Porque si nos damos cuenta, es incluso la tercera. O sea, la más energética es esta y luego le sigue esta, pero la que ocurre es esta. Entonces, esto es más que nada
porque la mayoría de enzimas ya están adaptadas para usar este enlace, es decir, este fosfato. No están adaptadas para utilizar pirofosfato. Entonces, por eso es la principal razón por la cual el ATP casi siempre solo se va a transformar en ADP. Y también porque vamos a ver más adelante que para cuando nosotros sintetizamos ATP, vamos a partir de ADP. No vamos a partir de AMP, no vamos a partir de adenosina. Vamos a partir de ADP. Entonces, no nos sirve estar transformando el ATP en AMP si a la hora de nosotros querer sintetizar ATP no podemos utilizar este AMP directamente, sino que tenemos que utilizar ADP. Entonces, las dos razones por las cuales es esta la reacción que se utiliza es que las enzimas están adaptadas para utilizar este enlace de fosfato inorgánico, y porque la síntesis de ATP inicia parte del ADP, ¿sí? Ahora, no solo el ATP es una molécula de transferencia energética, sino también, como ya vimos en el esquema, está el NAD y el NADPH. Aquí están unificadas las dos, pero estas son dos moléculas distintas. El NADH, que es esta que está acá, y aparte está el NADPH. Estas no van a transferir energía química, sino que van a almacenar energía de oxidorreducción. Esto quiere decir que van a transferir electrones. Y estas se van a utilizar para dos cosas principales. Para la biosíntesis de ATP, que es lo que yo les mencionaba, y esto va a ser con NADH. NADH se encarga de la biosíntesis de ATP. Mientras que el NADPH se va a utilizar como poder reductor en anabolismo. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos otras rutas, que es exactamente esto de poder reductor, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí para mientras. Solo voy a pausar esto. Ahí está. Bueno, como decíamos, el ATP transfiere energía química. Y el NAD y el NADP transfieren energía de oxidorreducción, es decir, electrones. Distinción entre el NAD y el NADP, que el NADH se utiliza en la biosíntesis de ATP y el NADPH se utiliza en el anabolismo como poder reductor. Ahora bien, hay algo que tenemos que hacer énfasis, y es que el NAD va a captar 2 electrones y un protón, o sea, un ion hidruro, mientras que el otro va a quedar libre. Vamos a ver más adelante como en una ecuación qué significa esto. Pero el FAD va a captar 2 electrones y 2 protones. Entonces, mientras que el NAD solo capta 2 electrones y un protón, el FAD, que vamos a verlo más adelante, va a captar 2 electrones y 2 iones, 2 protones. Pero esto lo vamos a ver más adelante en una reacción, pero como para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver en algunos ejemplos en lo que se pueden utilizar estos enlaces fosfatos, la energía de estos enlaces. Tenemos estas reacciones que se conocen como de desplazamiento doble o reacciones de ping-pong, que son un ejemplo de transferencia de grupo fosforilo del ATP, ¿no? Entonces tenemos el ATP, ese es el fosfato gamma. El fosfato gamma se va a transferir a este residuo de histidina que está en el sitio activo de la enzima, lo va a fosforilar y se va a producir ADP. Ahora bien, la enzima va a acoplar la reacción del ATP con esta otra reacción, que es una transferencia de un grupo fosfato a un nucleósido. Entonces, el sitio activo de la enzima que tiene histidina va a estar fosforilado. Se va a unir el nucleósido difosfato en este caso. Y al unirse va a captar este fosfato del sitio activo de la enzima y se va a transformar en un nucleósido trifosfato, mientras que la enzima va a regresar a su estado original, va a estar desfosforilada. Ahora bien, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas reacciones que vamos a ver más adelante, ya en las rutas como tal, son reacciones de desplazamiento doble. Se acopla
una transferencia de grupo fosfato, se acopla una transferencia de grupo fosfato a la transferencia de este grupo fosfato del ATP a una molécula, en este caso el nucleósido. Y esto siempre está catalizado por una enzima que va a ser la que como tal va a transferir este grupo. Y también los enlaces fosfato, la energía también se puede utilizar en lo que es la translocación, ¿no? O sea, a través de membranas, el transporte de membranas. Acá tenemos esta molécula. ¿Me escuchan? Un poco cortado. Bueno, ya te escucho algo cortado. Espera, voy a ver si... Bueno, creo que igual si no me escuchan, me avisan. Bueno, si no me escuchan, me avisan y vamos a ver qué está pasando. Pero bueno, no sé si lograron escuchar esto de la reacción de desplazamiento doble o si quieren que lo vuelva a explicar. Mejor si lo vuelves a explicar, por favor. Gracias, va. Entonces, les decía que estas son reacciones en las que se utilizan los enlaces fosfato, la energía del ATP. Y es importante, ahorita las vamos a ver solo como en general, ¿no? Porque más adelante las vamos a ver como tal en distintas rutas. Pero es importante que tengamos en cuenta cómo funciona el mecanismo de estas reacciones. Estas reacciones se conocen como de desplazamiento doble o reacciones de ping-pong y se dividen justamente en estas dos partes. Esta es la parte del ping, digamos, y esta es la parte del pong. Entonces, tenemos el ATP, que este es el fosfato gamma, el último, y se va a dar una transferencia del grupo fosforilo del ATP al residuo de histidina del sitio activo de la enzima, que es lo que vemos acá. La enzima va a quedar fosforilada en su sitio activo. Y esto va a producir ADP. Ahora, la enzima fosforilada va a transferir perdón. Bueno, perdonen ahí que van a escuchar a mi perro, pero espero que se entienda. La cosa es que el sitio activo de la enzima fosforilado va a unirse al nucleósido difosfato, en este caso, y va a transferir este grupo fosforilo al nucleósido. Entonces nos va a quedar un nucleósido trifosfato. Este es solo un ejemplo, no siempre va a ser este producto, ¿no? Pero en este ejemplo, este es el producto que vamos a obtener, un nucleósido trifosfato. Lo importante es que estamos viendo cómo esta enzima va a actuar como intermediario y va a acoplar estas dos reacciones. Entonces, el ATP transfiere uno de sus grupos fosfato a la enzima y la enzima lo va a transferir a lo que va a ser nuestro producto. Por eso es que se conoce como de desplazamiento doble, ¿no? Porque el grupo fosfato se está desplazando dos veces. Una vez del ATP a la enzima y de la enzima al producto. Ahora bien, también los enlaces se pueden utilizar para la energía de estos enlaces se puede utilizar para el transporte a través de membranas. Aquí tenemos una proteína de membrana que ya la conocemos porque es la que saca 3 iones sodio y entran 2 iones potasio, ¿no? Y esto se da gracias a la fosforilación de la enzima, porque el ATP fosforila la enzima cambia de conformación y esto permite este transporte de iones a través de la membrana en contra de gradiente, porque quien le está proporcionando la energía es el ATP. Pero estos solo son algunos de los ejemplos, ya luego vamos a ver como tal en las rutas en qué vamos a estar aplicando la energía de estos enlaces fosfato. Ahora, no solo está el ATP, hay otros compuestos fosforilados y tioésteres que también van a tener una energía libre de hidrólisis elevada. Por ejemplo, tenemos el fosfenolpiruvato, que se abrevia como PEP,
que este se va a hidrolizar y va a formar una forma aceto, es decir, una acetona del piruvato. Y esto va a tener una energía libre de menos 61.9, o sea, es un montón. Tenemos también el 1,3 bisfosfoglicerato, que se hidroliza el enlace que tiene, que es acilfosfato. Y esto nos va a dar una energía libre de menos 49.3, que también, si nos damos cuenta, es mayor a la de la hidrólisis del ATP que nosotros teníamos, que era de menos 30.7. Y la fosfocreatina, que se va a hidrolizar y va a formar creatina. Estas generalmente son en músculo, porque como sabemos, el músculo, los miocitos van a requerir mucha energía, porque necesitamos contracciones musculares que sean inmediatas, ¿no? En un chispazo. Entonces van a necesitar un golpe de energía prácticamente. Pero esto también ya lo vamos a ver más adelante, ya más a detalle. Estos son solo como generalidades. El ATP proporciona esta energía por transferencia de grupo, no por simple hidrólisis. Esto es muy importante y quiero hacer énfasis en esto porque no es, digamos, que el ATP se rompa, el ATP se hidroliza y la energía como que se libera al medio y ya la reacción la utiliza. No, no es eso. El ATP va a proporcionar la energía porque se va a transferir uno de sus grupos fosfatos a la enzima o al sustrato. Esto quiere decir que es como lo que vimos en la reacción anterior, ¿no? Que no es que el ATP simplemente se rompe y la energía ahí salga y ya la utiliza la reacción. No, el que se forme este intermediario, lo que hace es que se va a formar un intermediario fosforilado. Y este intermediario fosforilado va a ser muy inestable. Y el que esté inestable lo va a hacer que la reacción transcurra de forma espontánea. O sea, va a ser mucho más fácil que la reacción se dé. Eso es la forma de transferencia de energía del ATP, del fosfato del ATP. No es simplemente que el ATP se rompe y la energía se libera. No, es por transferencia de grupo. Y esto es muy importante porque el doctor justamente esto lo pregunta en los exámenes. No es lo que nos proporciona la energía. No en todos los casos, sí hay casos donde sí no la proporciona, pero la mayoría de veces no es por hidrólisis, es por transferencia de grupo. Entonces esto no sé si quedó claro, porque esto realmente sí es muy importante, si no lo vuelvo a explicar. Bueno, entonces, como ya vimos, el ATP va a aportar energía para transporte activo, como lo que vimos, y para la contracción muscular, que es lo que les decía, que nos sirve para tener ese chispazo de energía que necesitamos. Ahora, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el estado redox. Los compuestos orgánicos contienen carbonos en distintos estados de oxidorreducción. El número de electrones disponibles para los átomos de carbono va a indicar el estado redox. Vamos a verlo acá. No sé si ustedes saben calcular como que el estado yo creo que sí, pero igual lo vamos a ver, por si acaso lo vamos a repasar. Cuando nosotros tenemos un enlace carbono-hidrógeno, el más electronegativo, el carbono, si nosotros cortáramos el enlace, digamos, lo partimos acá y separamos este carbono y separamos este hidrógeno, quien se va a llevar los electrones, digamos, va a ser el carbono. Entonces este carbono tendría un estado redox de 8. ¿Por qué? Vamos a contarlo. Separémoslo todo, ¿no? Separemos el carbono y dejémoslo solo. El que cortamos acá, cortamos aquí y cortamos acá. Entonces nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos un total de 8 electrones disponibles en ese carbono. Ahora, cuando está unido un carbono a otro carbono, se va a dividir parejo, digamos, ¿no? Va a ser como lo que vimos de la ruptura homolítica. Un carbono se lleva un electrón y el otro carbono se lleva el otro. Entonces, aquí ya no van a ser 8, porque aquí a nosotros partir acá nos quedaría solo 1. Entonces sería 1, acá sí van a ser los 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces este carbón tendría 7 electrones disponibles. En este pasa lo mismo, lo que pasa es que este es un enlace doble, entonces acá queda este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, cuando el carbono está unido a un oxígeno, el oxígeno va a ser más electronegativo. Entonces, quien se va a llevar los 2 electrones va a ser el oxígeno. El carbono no se queda con ninguno. Entonces, aquí, cortamos aquí, no se queda con nada. Lo único que le quedarían serían los 2 de este hidrógeno, los 2 de este otro hidrógeno, serían 4,
y 1 de este carbono. Entonces serían 5. No sé si quedó esto claro. ¿Cómo podemos calcular los electrones disponibles? Sí, bueno. Igual si no queda claro, pueden decirlo o pueden escribirlo, no hay pena. Bueno, el CO2, el dióxido de carbono, va a ser el estado más oxidado del carbono y ya no va a poder proporcionar más energía. Si nos recordamos, justamente la degradación, catabolismo, implicaba llevar estas moléculas altamente energéticas a un estado menos energético o más oxidado, que es lo que vemos acá. El CO2 es la forma más oxidada del carbono. Entonces, este va a ser un desecho, ya no nos va a poder proporcionar más energía. Y por eso es que casi siempre nosotros lo vamos a ver como uno de los productos de desecho de todas las rutas. Vamos a ver más adelante que la mayoría de rutas siempre van a tener por ahí un CO2 que se produce. Y esto es porque ya está tan oxidado que ya no podemos obtener más energía de él. Ahora bien, vamos a ver esto, que era lo que les mencioné antes del NAD y del FAD. Es que tenemos sustratos energéticos, que van a ser en este caso es AH2, con dos, está reducido, tiene dos iones hidrógeno, y en cambio este va a ser BH2. Acá únicamente la diferencia es pues para que no se confundan, uno es A y el otro es B, ¿no? Entonces tenemos lo que es el sustrato energético, que va a ser rico en energía, rico en estos protones, y esto que nos va a funcionar como molécula de intercambio energético. Entonces, quien se va a captar estos electrones va a ser el NAD+. Siempre tenemos que recordar que tiene que ir como NAD+. Y nos va a quedar el sustrato que teníamos energético reducido, se va a oxidar. Es una reacción redox. En cambio, el NAD va a Bueno, entonces el NAD va a captar los electrones y el protón, este átomo de hidrógeno. Pero si nos damos cuenta, teníamos dos, pero únicamente va a captar uno. El NAD únicamente puede captar dos electrones y un protón, un átomo de hidrógeno. Únicamente, no va a poder capturar los dos. Entonces el otro se va a liberar, libre. En cambio, el FAD sí va a poder captar los dos átomos, ¿no? Entonces van a ser dos electrones y los dos. Por eso queda FADH2. Esta es la principal diferencia, digamos, entre lo que sería el NAD y el FAD. ¿Qué es lo que capta cada uno? Las reacciones que van a estar catalizadas por estos van a ser reacciones catalizadas por deshidrogenasas, y casi siempre se va a decir que son deshidrogenasas dependientes de NAD más o de FAD. Estas son deshidrogenaciones porque si nos damos cuenta, justamente lo que se está eliminando son hidrógenos, ¿no? Y cada par conjugado tiene un potencial redox que se representa con una letra V, que vamos a ver más adelante. Y los valores negativos son que tienen una tendencia a donar electrones, y valores positivos indican que hay una tendencia a aceptar electrones. Esto lo vamos a ver ahorita. Pero primero vamos a como que profundizar más en esto que les estaba diciendo del NAD y del FAD. Tenemos el NAD, que es lo que nos va a permitir captar los electrones. Va a ser este anillo heterocíclico, que es un anillo de nicotinamida, y este es el que va a captar los electrones. Vemos que tenemos este átomo de nitrógeno que tiene una carga positiva. Este es el que va a capturar los electrones. Se reduce y aquí pierde la carga. Y pierde también el doble enlace, ¿verdad? Aquí ya capturó los dos electrones y el hidrógeno. Un ion hidruro, entonces.
Esto que les puse aquí, de que el NADH tiene absorción UV, es porque generalmente en el laboratorio vamos a ver que cuando nosotros queremos cuantificar esta reacción, vamos a medir con un espectrofotómetro la absorción UV a 340 nanómetros para ver a qué velocidad se está interconvirtiendo el NAD en NADH. Porque este sí va a absorber, mientras que este no va a absorber. Entonces, conforme se va absorbiendo más, es que se está produciendo más NADH, ¿no? Se está convirtiendo más NADH. Ahora, tenemos el FAD, que el FAD lo que nos va a permitir captar los 2 electrones y los 2 hidrógenos va a ser el anillo de la flavina, un derivado de la riboflavina. Que si vemos es lo que está acá. Este va a captar los 2 electrones y los 2 protones. Pierde el doble enlace, si se dan cuenta también acá. Igual que en el anterior acá, pierde el doble enlace, pierde la carga. Aquí igual pierde el doble enlace y nos queda así. Porque aquí sí captó los dos electrones y los 2 protones. Mientras que en este, aquí tendríamos como otro de los productos un protón. Ahora vamos a ver qué son los cambios de potencial redox y cómo podemos calcularlos. Esto era lo que les mencionaba, que el cambio de potencial redox generalmente se muestra como una V mayúscula. Los potenciales redox nos los van a dar, como esta es una tabla que yo saqué cabal del libro. Esta siempre nos las van a dar porque esos ya son valores que están establecidos por experimentos que se hacen en el laboratorio y que ya son valores que pues ya están, ¿no? Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es ver al momento de nosotros acoplar estas 2 reacciones cómo sería el potencial redox de las 2 reacciones, que se da por esta ecuación que tenemos aquí, que vemos que otra vez aparece la energía libre estándar, que es igual a menos n, que n va a ser el número de electrones que se están transfiriendo, F, que es la constante de Faraday, y E, que va a ser la suma de todos estos potenciales redox, que van a estar en la, ahí dice cell porque es como la celda, ¿no? Entonces, aquí sería la suma de este potencial redox, de esta semireacción, que es la que tenemos acá, nos damos cuenta, piruvato más 2 hidrógeno más 2 electrones, forma lactato, y tiene un potencial redox de menos 0.185. Y el NADH, que está aquí. Ahora, si nos damos cuenta, esta está del NAD a NADH. Pero nosotros estamos buscando la de NADH a NAD. Entonces, en cualquier caso que ustedes les dieran una reacción así, lo único que tienen que hacer es voltear. Tienen que cambiar el signo. O sea, aquí si se dan cuenta es de menos 0.320. Como nosotros estamos buscando de NADH a NAD, la volteamos, digamos, y como la volteamos, tenemos que cambiar el signo. Ya no nos quedaría negativo, sino que sería positivo, que es lo que vemos acá. Para la del piruvato, tenemos de menos 0.185, mientras que para la del NADH era negativa, la cambiamos, la volteamos, cambiamos el signo, tenemos ahora un valor de 0.320. Esto lo vamos a sumar simplemente y lo vamos a introducir en la ecuación. Dijimos que n era el número de electrones. Vemos acá, 2 electrones, son 2 electrones entonces. Son 2 electrones los que se están transfiriendo. La constante de Faraday, que es F, este es un valor que ya nos dan, que creo que estaba en una de las primeras tablas que les mostré. Esto siempre nos lo van a dar, tampoco se lo tienen que aprender, no se preocupen. Entonces sería, simplemente resolvemos la ecuación y nos queda este valor de menos 6.23, que si vemos es un valor exergónico, menor a 0 porque es un valor negativo.
como va a ser exergónico, sabemos que va a ser espontáneo, ¿no? Que va a liberar energía. No sé si quedó claro esto. Bueno, acá lo más importante es que ustedes tengan claro que si en caso les dan una tabla así o les dan los valores y ustedes ven que no se van a bloquear, digamos, no, o sea, ustedes ven que lo que nosotros estamos buscando es NADH, pero nos lo dan como NAD. Lo único que tenemos que hacer es voltearlo. Y al nosotros voltear la ecuación, sí o sí, tenemos que cambiar el signo del potencial. Entonces, no lo van a colocar negativo, sino que aquí, como lo que buscamos es el del NADH, lo cambiamos a un valor positivo. Y ya de ahí es muy sencillo, es como lo que vimos anteriormente, lo sumamos y ya resolvemos la ecuación. Bueno, yo creo que ya no nos da tiempo de ver la otra presentación, que es la de los ejercicios, porque ya cabal estamos en la hora. Pero acá es lo que les decía, todo esto yo lo saqué del capítulo 13 de Leninger, que bueno, yo tengo la edición 7, pero creo que ya tienen la edición 8 en español, no estoy segura, pues si no en inglés, ¿no? Pero igual la 7 es prácticamente la que siempre se usa, no cambia mucho. Pero sí, pues sí les recomiendo la verdad que leerlo. A ver, espérense. A ver, creo que te refieres a esta, la donde dice sumatoria. A ver, como tal, aquí nosotros no vamos a eliminar este, porque si creo que te refieres a por qué quedaba este, ¿no? O sea, ¿por qué no se elimina este? No, es que arriba donde está lo del piruvato queda como 2E menos más 2H más. Y abajo en la sumatoria, o sea, solo dejaste como el NA de más H más. O sea, no sé qué se hizo ahí como para eliminarlo. Ya. Mira, esto más que nada es porque nosotros lo que vamos a utilizar es esto, porque esta es la transferencia que se está realizando, porque si te recordás, el NAD únicamente acepta uno de estos. Entonces, como tal aquí, es solo como la representación de lo que nosotros estamos, no sé si se entiende, pero es como la representación de lo que realmente está ocurriendo, porque nosotros únicamente vamos a utilizar uno de estos, que sería el de esta semirreacción. O sea, vamos a utilizar, porque el NAD solo va a poder aceptar 2 electrones y uno de estos. Entonces, esta es la reacción que nos va a servir para saber qué es lo que está ocurriendo. Esta como tal es la transformación del piruvato en lactato, pero la que nos va a servir es esta. Entonces, ustedes siempre fíjense, si es FAD, ahí sí utilizaríamos 2. Si es solo el NAD, solo estaríamos utilizando esta. No sé si eso te ayuda. Sí, gracias. Ok. Pero no, qué bueno que lo decís porque sí es cierto. O sea, aquí lo que nos va a servir, lo que nos está identificando el cambio va a ser esto. Porque lo que estamos utilizando es NAD. Nosotros no estamos utilizando ninguna otra. Y el NAD únicamente acepta 2 electrones y un ion hidrógeno. O sea, un hidruro en total, ¿no? Pero bueno. Ya me pasé un ratito, pero eso sería.